buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos en el programa de Conversaciones con Conciencia de Chin Radio 97.9 FM. Y aquí estoy yo, Alberto Agraso, con mi compañero de caminos. Me río porque aquí me está sonriendo con esa sonrisa tan hermosa que ella tiene. Mi compañera Moni Duyeji, mi esposa y compañera de caminos y compañera en este programa tan estupendo. Sí. Hola, Moni. Hola Alberto y buenas noches. Buenas noches, Moni. Una alegría estar aquí contigo otra vez. Otra vez. Sí. Este es el tercer programa ya. Sí. Es el tercer programa de Conversaciones con Conciencia. Cierto. Un programa en el que cada 2 lunes intentaremos tratar temas relacionados con la conciencia, sí, con la psicología, la filosofía, la espiritualidad, y tratar estos temas no pesadamente, sino con alegría, con sentido del humor, sí, con cariño, con ligereza, eso. Y con canciones en español que acompañarán la buena onda del programa. Exactamente. Oye, y Moni, ¿qué programa, de qué hablamos la última vez? Pues mira, la última programa fue muy interesante, pero un poco heavy en el sentido que había tantísimo contenido, tantas cosas por hablar, pero intentábamos definir lo que es la conciencia. Yo creo que lo hicimos muy bien. Lo que pasa que sí, que el tema era un poco, ¿dónde nos hemos metido? Sí. Pero yo creo que lo hicimos muy bien. Yo creo que sí, había muchos puntos que tratábamos que eran muy interesantes, que tocaban con humor y con un poco de filosofía, lo que pensamos es... O mucho. Sí, la conciencia, pero... por falta de tiempo. Claro, no olvidamos que no había tiempo para tratar un elemento muy importante de la conciencia, una definición muy importante de la conciencia. Yo creo que la comentamos así por encima. Exacto. Pero sí, se nos quedó un poco así en el tintero, pero dio pie a este programa de hoy, de lo que queremos hablar en este programa de hoy. Y es que la conciencia, es importante tener en cuenta también que la conciencia es el término científico que se le da a lo que en términos religiosos y espirituales siempre se ha conocido como el alma. Exacto. Esa identidad nuestra, que por eso este programa hemos decidido hablar sobre la conciencia fuera del cuerpo, y hablar de las ECM, las conocidas ECM, que no es otra cosa que las experiencias cercanas a la muerte. Exactamente. Que ya hoy en día hay incontables experiencias que algunas personas han vivido y han sido documentadas por científicos, por doctores, sí, y en las que han estado a punto de morir o incluso han pasado por una muerte clínica que ha sido anotada y ha sido registrada, y hemos sido testigos, han sido ellos testigos de cómo su conciencia abandonaba el cuerpo para después regresar y contar lo que habían visto, lo que habían experimentado en esa experiencia. Algo realmente fabuloso, maravilloso. Sí, pues mira, es un aspecto de la conciencia que es diferente, porque ahora estamos hablando de realmente qué es esta conciencia, si tiene la capacidad de salir del cuerpo, si no está solamente dentro de tu cuerpo, y las maneras que en el último programa intentamos definir la conciencia, pero si también tiene esa posibilidad de estar fuera de tu cuerpo, pues ya se abre posibilidades de pensar que antes nunca estuvieron. Hombre, eso vamos a tratar hoy. Exactamente. En primer lugar te hace dudar, ahora cuando hablemos de esas cosas en común que tienen estas experiencias, en primer lugar te hace dudar si la conciencia, como siempre se ha supuesto, está en el cerebro o está originada en el cerebro o está fuera del cerebro. Exactamente. Entonces estamos más allá del cuerpo, ¿no? Que es lo que da título a este programa. Pero bueno, antes de todo eso, nos vamos a mover un poquito el esqueleto, el cuerpo. Vamos a mover el cuerpo con un poco de música, de Macaco y la Mari de Chambao. La Mari de Chambao que nos encanta, que además es la música, el trocito de la canción poquito a poco es lo que introduce el programa. Pero esta canción se llama Somos Luz. Somos luz, Moni. Esta canción nos ha dejado, como dicen en mi tierra, nos ha dejado iluminado. Iluminado. Con Macaco y la Mari de Chambao, que tienen mucho que ofrecer con su maravillosa música.
Pues en este programa tan interesante que tenemos sobre las ECM, estuvimos así mirando muchos recursos, investigando un poco sobre el ECM. Y lo que más me sorprendió en toda esa búsqueda es la ayúdame. Universalidad. Gracias. De las experiencias, es lo que quiero decir. Te hemos entendido, no te preocupes. Claro, gracias. Es que esas experiencias ocurren a personas de todas las edades, de procedencias, de géneros, de culturas, creyentes o no creyentes, de todas las tradiciones, a niños, a mayores, a ancianos, a todos, que no es la exclusividad de algún... Y yo voy a meter aquí y no sabemos si realmente, porque los animales no nos pueden contar. Bueno, no lo sé. Pero no. ya sabemos que los animales sueñan, los perros sueñan y quien dice que los animales tampoco tienen estas experiencias. Sí. No he leído nada al respecto, pero estoy seguro que... Tienen conciencia, ¿no? Si tienen conciencia. Sí. Exactamente. Sí, pues, ¿qué son las ECM? Porque tienen una definición. Sí. Bueno, una definición, esta la he tomado directamente de Wikipedia, porque es una manera sencilla de explicarlo. Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, que en inglés sería, ¿cómo sería, Moni? Sería Near Death Experiences. Near Death Experience. Exacto. Es NDE, ¿verdad? Son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Hay numerosos testimonios, sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca, con el desarrollo de la medicina y de las tecnologías, y según algunas estadísticas podrían suceder aproximadamente a una de cada 5 personas que superan una muerte clínica. Increíble. Bueno, y te voy a decir una cosa, Moni, hay miles y miles y miles de casos registrados por distintos investigadores, científicos, médicos, pero están registrados sobre todo los casos de muerte clínica. O sea, los que han sido tomados en un hospital, que se ha demostrado que la persona ha fallecido, que ha habido incluso parálisis cerebral y demás, y está registrado tal, y esta persona después ha sobrevivido, ha venido y ha contado esa experiencia, mientras su cerebro estaba parado y su cuerpo ya no... Pero es que ¿cuántos casos habrá habido de gente que no ha sido registrada en hospitales, ni ha habido una máquina que pueda testificar que esa persona ha fallecido? Y hay muchísimas personas que también cuentan experiencias que no han sido registradas de esta manera. Exactamente. Es fabuloso, un tema que a mí me fascina desde hace mucho. Es curioso, desde que te conocí siempre has hablado de esas experiencias y no sé por qué, desde el primer momento, una cosa, bueno, había muchos vínculos entre nosotros, pero uno de ellos ha sido ese interés que siempre tuviste con esas ECMs. ¿De dónde ha venido? ¿Dónde despertó ese interés? Bueno, yo sé que tú también, porque tú también estuviste leyendo antes de conocerme, te interesaste por el tema. Yo la verdad es que yo tuve una experiencia cuando hice el servicio militar en 1990, que entonces yo no había oído nada, entonces se oía muy poco o nada, ¿no? Yo no conocía estas experiencias cercanas a la muerte, pero tuve una experiencia en el servicio militar que fue muy extraña y y me causó mucho bienestar y que no entendí. Con el tiempo... ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó allí? Te cuento. O sea, iba a ir por partes, ¿no? Oh. Pero te cuento, bueno, que simplemente estaba por la mañana, nos levantamos todos los soldados antes de tiempo esa mañana y fuimos a formar afuera de la caseta donde estábamos todos, y fuimos a formar y me fumé un cigarro. Eso, para que sepáis, fumar no es bueno, por muchas razones, lo recordamos. Me fumé un cigarro a esas horas en ayunas y me dio una lipotimia, fue algo así muy simple, pero mira, yo vi que me mareaba y me salí de la fila con una sonrisa en mi cara, porque y los demás creían que estaba bromeando. ¿Dónde va este hombre saliéndose de la fila sin pedir permiso? Y ya no me acordé de más, caí en la negrura absoluta y me desperté con un sueño largo, lo que yo pensé que había sido un sueño, pero un sueño largo. Yo no sé cuánto tiempo había dormido, y estaba con... Lo que sí recuerdo es que había mucho color, y era una sensación muy agradable. Y había una hilera, eso lo recuerdo perfectamente, había una hilera de personas que estaban allí conmigo, que estaban diciéndome pero eso fue un adiós. sueño.
¿Eso fue un sueño? Yo creí que fue un sueño, Ajá. porque yo siempre he tenido sueños muy vivos. Y veía mucha gente enfrente mía que estaban allí para despedirme, y una persona en concreto que estaba más cercana a mí, Ujú. vestida con colores así más vivos, y todo, había una paz y una armonía, y entonces toda esa imagen, que por lo visto había estado hablando con ellos y demás, se disolvió en la negrura, y con un sonido así como de zoom, volví a la realidad, y me vi siendo llevado en brazos por otros soldados, y digo, ¿aquí qué ha pasado? Yo pensaba que había pasado mucho tiempo. Y me encontraba, tranquilo, tranquilo, Alberto, no pasa nada, te estamos llevando a la enfermería aquí justo enfrente. Sí. Digo, no, tranquilo, no pasa nada. Y me llevaban en brazos allí corriendo, era de noche, todavía no había amanecido. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, nada, que te has caído y te has dado con la cabeza Ujú. en la rejilla, Y- enfrente, en todas las casetas, los barracones, ahora me acuerdo cómo se llamaban, barracones. Todos los barracones había unas rejillas de metal Ojo. para limpiarse las botas antes de Uh. entrar, y eran con unas rejas así muy duras y tal. Y caí con la mala fortuna, o buena, porque si no, no estaría contando esto ahora. Todo ocurre por una razón, ¿verdad, querida Siempre. Moni? Caí en eso y me abrí la cabeza. Ahí, me Ajá. abrí la cabeza por detrás y no sé, yo me imagino que yo no lo sé, porque me llevaron, desperté y fue cosa de segundos, o sea, fue cosa de caerme y ellos venir a por mí, Ujú. levantarme inmediatamente y llevarme a la enfermería que estaba al otro lado de la calle, como a 10 metros, no más lejos. Y para mí, yo creí que habían pasado horas desde que perdiera la conciencia. Ujú. Yo creí que había estado hablando con esta gente que estaban allí despidiéndome, que había... Y además me encontraba con una sensación súper agradable. No tenía... Yo le decía todo, pero oye, tranquilo, que no pasa nada, calmado. Y me llevaron, me metieron en la enfermería y corriendo, los que estaban allí, vino un enfermero y me dijo, mira, lo siento, te va a doler mucho, pero es que no tenemos anestesia, no te puedo aplicar anestesia aquí. Digo, no, tranquilo, tranquilo, yo con una calma. Claro que lo pienso, digo, vamos, sin anestesia ni nada. Y me pusieron, creo que fueron 8 puntos. Wow. Wow. 8 puntos sin anestesia. Sin Y yo anestesia. estaba, y me decía, ¿te duele? ¿Te duele? Y yo, no, de verdad, tranquilo, tú adelante, continúa. Y yo no Wow. sentía el más mínimo dolor, y todo Pero claro, yo entonces, incluso me llevaron a un hospital, estuve en el hospital durante unos Ujú. días, un par de semanas, para ver qué había pasado. Yo entonces no había oído hablar de estas experiencias y no lo tomé como tal, y hoy tampoco puedo demostrar que... Ya. Y además no se dieron todos los puntos en común que hay en otras experiencias similares que ha tenido la gente. Sí hubo una serie de coincidencias, o sea, de puntos que coinciden con las ECM, Sí. como el tiempo distorsionado, Sí. la sensación de paz y de alivio, de no sentir nada de dolor, De esa bienestar, calma. esa calma. Y esa sensación de haber estado con gente y haber estado hablando y de sentirme feliz como muy pocas veces hasta ese momento. Sí. Una sensación ¿Y muy te especial. acuerdas de que hablaste con ellos? No. Recuerdo que me estaban despidiendo. Ah. Eran tenía la sensación de que eran como amigos Mm. de mucho tiempo. Además, ya te digo, era como un horizonte de arcoíris, de colores anaranjados, amarillos, violáceos. Y las figuras no les veía nítidamente, especialmente las que estaba detrás. Veía más la que estaba delante, que, que curiosamente tenía un aspecto así como mesiánico, vamos, tenía un aspecto así un poco como túnica, así, pero no lo veía claramente, pero fue muy especial. Wow. Ya más tarde, Ya. eso fue en 1990, ese mismo año, más tarde, echaron la película Ghost. ¿Tú te acuerdas de la película Ghost? Con la Sí, música esa maravillosa claro. de Patrick Unchained Swayze, sí. Melody, sí. Patrick Patrick Swayze, Demi Moore. Pero Ya, claro, ya. esa experiencia no es una experiencia cercana a la muerte tal No. como las que estamos hablando ahí, porque el protagonista primero no vuelve a la vida, ¿no? Exacto. Eso sí, se ve tirado en el suelo, ve su cuerpo desde... Entonces Sí. hay cosas también muy similares. Ve la luz, además, y seres queridos. Sí, eso Exacto, son exacto. aspectos. Pero para mí de lo también que fue ve. algo muy nuevo. Esa película me gustó mucho. Pero lo que realmente, me imagino que a lo que tú me quieres apuntar, lo que más llamó mi atención sobre las experiencias cercanas a la muerte fue que un par de años más tarde, cuando yo tenía ya 24 años, un buen amigo mío, ya lo conté en el primer programa, que fue un antes y un después de mi vida, un buen amigo mío, bueno, el mejor amigo que tenía entonces, ¿no? Éramos hermanos del alma, ¿no?
habíamos incluso cortado y unido las manos con nuestra sangre, el rito ¿no? Que se hacía entonces. Machotes. Bueno, machotes o estúpidos. De una manera o de otra era muy bonito y había una amistad muy grande entre nosotros. Pues este amigo falleció Javi, de la ¿no? noche a la mañana. Sí, Javi, mi amigo Javi, que le saludo desde aquí porque sé que nos Sí. está escuchando. Seguro. Falleció y aquello fue terrible para todos, para su familia y para nosotros, sus amigos más allegados. Y además fue un accidente tonto y de la noche a la mañana, en una semana se había ido. Y aquello me hizo pensar mucho, en que eso podía pasarme a mí, entre otras cosas. Me hizo decidir vivir una vida con sentido, como ya contaba en el primer programa, pero también me hizo investigar las experiencias cercanas a la muerte. Encontré un libro también, no sé cómo, seguramente en la misma estantería de mi madre, que contaba en el primer programa, que era todo religioso. Había un libro del autor, filósofo y doctor Raymond Moody. Es un clásico ya en esto, uno de los primeros libros que escribían y contaban estas anécdotas, estas historias de pacientes que venían, que habían revivido y habían estado clínicamente muertos y contaban estas experiencias, y que se llamaba Vida después de la vida, el cual recomiendo, aunque hayan pasado muchos años, sigue siendo un clásico, sigue siendo un referente. Y ese libro me lo bebí y realmente le vi mucho sentido. Y es que yo tenía sueños con mi amigo Javi, en el que lo veía, yo sentía su presencia. Y ahí, ya antes de mi despertar más importante que tuve unos años después, ya ahí fue un acercamiento al mundo del espíritu, ¿sabes? Ese mundo del que estamos hablando en estos programas. Y siempre me ha llamado, he leído después muchos libros sobre ese tema. Y tú también leíste un libro que yo también leí, cada uno por su lado, antes de que nos conociéramos. Tú en español, yo en inglés. Sí. Pues mira, eso fue parte de mi búsqueda espiritual, digamos, de mi despertar, de mi intento a entender mi vida y qué significa la conciencia y la vida. Pues claro, en la búsqueda de cada uno ya llega el momento de tienes que enfrentar qué significa la muerte. Y ya aquel entonces tenía un miedo a la muerte, claro. ni quería hablar del miedo, ni acercarme a temas de la muerte, que es como atraerla. Qué rara eres, Moni. Eso no le pasa a nadie. No, a nadie. Te pasa a ti. Te pasaba a ti. Ya. Entonces, que es algo que es muy... Sí, bueno, que mucha gente pasa por eso, pero encontré un libro que se llamaba en inglés Embraced by the Light, que en español se llama He visto la luz, de Betty Eadie. Betty Eadie. Exacto. Y no sé, su experiencia fue tan dulce, contaba su experiencia de manera que me dejó con una paz y una tranquilidad. Que decir que sí hay algo más, que nosotros cuando morimos es que no es que el cuerpo y ya está y no hay más. Y desaparecemos. Desaparecemos y ya está. Ya vienen los gusanos para comer lo que queda del cuerpo y allí quedamos. Un poco tétrica era tú. Pero qué triste. Pero eso los fue gusanos también tienen que comer, sí, los tienen pobres. que comer, qué bien, por los gusanos. Qué alimento. Toma, come. No, pero eso fue, digamos, y te dio mucha el primer paz, ¿no? paso. El primer paso, libro... a conocer un poquito más lo que significa la muerte, que la vida sigue y toma otra forma y la conciencia sigue de otra manera y sigue el camino. Y sigue el camino, pero de otra forma. Eso la verdad que me daba mucha paz. Claro. Y esta historia de Betty Eadie, que fue su propia historia personal, exactamente. que después le siguió otro libro, es un ejemplo de estos puntos, de estos detalles que todas o casi todas las experiencias cercanas a la muerte comparten. Y esto es lo fabuloso, porque gente que no habla entre ellas, gente de distintas culturas, distintas religiones, distintas procedencias y creencias, y coinciden de distintas formas, o algunos muy similares, en lo que ocurre durante esa experiencia. Y vamos a hablar, sí, claro, vamos a hablar de ellos. Exactamente. Pero... antes, y preparándonos el terreno así un poco para la conversación, los puntos que vamos a contar luego, vamos a poner un poco de música con conciencia, con una canción que se llama Imagino, de Marta Gómez,
Y es de la colección de nuestra querida amiga Camila Reimers. Hola, Camila. Un abrazo, Camila, que te echamos de menos. Imagino, una canción preciosa que no es solo para niños, es para todos. Imagino, de Marta Gómez. Qué maravilla de canción, ¿eh? Imagino. Qué bonita, qué bonita. Es muy bonita, sí. Para el niño interior, no solamente para el niño interior, para el niño que Exacto. todos tenemos. Ese niño que también es conciencia. Exactamente. Porque hay Estoy muchas de maneras acuerdo. de definir la conciencia, hay muchas facetas de la conciencia. Eso hablaremos de ello en otro programa. Sí. Pero siguiendo con lo que comentábamos, y hablando de Raymond Moody, de su libro Vida después de la vida, Sí. Raymond Moody, este doctor en medicina y filosofía, según él, los pacientes, según su libro, los pacientes que han asegurado vivir este tipo de fenómenos coinciden en muchas de sus experiencias, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Se da un patrón general de varias fases consecutivas. O sea, ocurre una cosa y otra y otra, y en un determinado orden. Aunque no todas completan este itinerario, y muchas solo atraviesan por algunas de ellas. Exacto. Pero es lo curioso de estos fenómenos. Entonces, vamos a ir nombrando una por una y vamos comentando, así, entre nosotros, amistosamente y con ligereza, como hablábamos, para dejar claro qué puntos son los que normalmente se dan. Pues bueno, la gran mayoría de ellos empiezan con una experiencia extracorporal, es decir, que flotan por encima del cuerpo y están allí flotando y observando, escuchando todo a su alrededor y todo lo que está ocurriendo. Y para ellos es real, ¿eh? Están allí encima flotando y están viendo todo. Exactamente, ven su cuerpo Ven su tendido. cuerpo, Normalmente, si recordáis la película Ghost, ¿no? Cuando el sí. disparo que recibe este hombre, se ven a sí mismo en la calle o en la camilla, en la mesa de operaciones, que normalmente es un hecho muy recurrente en la mesa de operaciones, porque son los casos que se han registrado, ¿no? Con la muerte clínica. Sí. Y cuentan esta historia de que se ven a sí mismos, pero no solo se ven mientras su cuerpo está dormido y totalmente anestesiado, es que además oyen lo que están hablando, ¿no? Los doctores. Y después los doctores y los enfermeros confirman lo que ellos han oído y lo que ellos han visto. Sí. Más curioso todavía, no solo ven lo que está en la sala de operaciones, sino que lo que ocurre en el pasillo fuera. Muchos de sus casos escuchan las conversaciones de la gente, de los familiares que están afuera esperando. En algunos casos han llegado incluso a escuchar conversaciones de familiares que estaban en otro lado del país. Que estaban pensando en ellos, en la operación que estaban teniendo, y han escuchado y han visto lo que estaban viviendo. Y recuerdo un caso en concreto de que la hija del hermano de esta persona estaba llorando, la niña llorando porque tenía un dolor de no sé de qué era, y él era consciente, esta persona que estaba sufriendo la ECM, era consciente de lo que estaba pasando esa chiquilla a no sé cuántos kilómetros de distancia, y después su hermano se lo confirmó, y casos así. Sí. Lo interesante de todo eso es que hay muchas críticas y muchas personas que dicen que eso eso es un sueño, ¿verdad? Que eso es un sueño, eso no es real, es como una manera de que el cerebro sigue... Sí, como una alucinación. Alucinación, ¿no? Exactamente. Y hay un caso en concreto que es muy interesante. El libro de ese señor es un neurocirujano, se llama Eben Alexander. Y el libro en inglés se llama Proof of Heaven, pero en español se llama La prueba del cielo. La prueba del cielo. Y es muy interesante ese libro porque está escrito por un cirujano, por un científico que no creía en nada. Además conocedor de cómo funciona el cerebro. Exactamente. 100%. Y su caso fue interesante porque le pasó, contrató un meningitis, así fuerte, agresivo. Sí, tuvo una meningitis muy grave. Que le impedía, o sea, el cerebro no era capaz de funcionar en ese momento, en el momento en que falleció. Pues estuvo en una coma. En un coma, y clínicamente falleció también. No era capaz, no podía... la parte del cerebro que se llama el neocorteza, que es la parte del cerebro que imagina o que piensa que todo nada de eso estaba funcionando, estaba totalmente caput. No se movía, no solo el cuerpo sino su cerebro, y tuvo esa experiencia, larga y con mucho detalle. Exacto. Y él mismo, él que no creía en nada en ese momento, fue
como muchos ateos, muchas personas que no creen Sí. en nada, también han tenido este tipo de experiencia y les ha hecho replantearse. Es que la muchas conciencia, los médicos pensaban que la conciencia originaba en el cerebro. Y lo que Se eso originaba se en el originaba en el cerebro, pero lo que eso quiere decir que no es así. Nos hace pensar. Nos hace pensar, Ajá. eso es incompleto. Claro. No es así, no se origina. A lo mejor están vinculados la conciencia y el cerebro, pero uno no origina al otro. Claro, y no Esa parte es reside interesante. tampoco en el cerebro. Exacto, porque reside más allá. esto probaría que puede estar Sí. fuera del cerebro. Bueno, ¿no? ¿qué más ocurre? Ya Pues, están flotando por este encima. es un punto más. Fíjate, tenemos otros más. No sé si nos dará tiempo. Sí, nos dará tiempo. Pues, por ejemplo, otro punto en común que tienen es que se tiene una conciencia más cristalina Sí. y real que la ordinaria, incluso. Sí, Uno se siente con una claridad mental asombrosa sí. y una sensación de paz. Además, con esta claridad mental que muchos describen como más real que la misma realidad física, Ujú, ujú. existe también una sensación de paz, de no sentir dolor ni molestia alguna. Como yo describía antes, ¿no? Con mi... Ya. Me estaban cosiendo ahí vivo y yo no sentía... al revés, estaba con una sonrisa. Pero claro, no quiere decir que lo mío fuera No, esa historia, exacto, sí. pero es una sensación de paz y de no molestarte nada en absoluto. Sí. Mientras estás teniendo esa experiencia fuera del cuerpo, Sí. en ese otro lugar. Pues ya luego viene lo que se llama como una transición, el famoso ese túnel de luz, el Sí. túnel de luz que ya ves, ese túnel y ya empiezas a hacer una atracción para ir hacia esa luz y vas hacia esa luz. O puede ser una escalera, Sí, hay veces que no es el túnel de luz, pero el túnel de luz es el más común. El más común. Pero también puede ser una escalera, puede ser un cambio, una transición. Hay gente que se ve de repente en un paraje con césped, un Exacto. campo abierto. La transición puede ser distinta, pero el túnel de luz es muy común. Ujú. Porque de una manera o de otra siempre acabas terminando, y otro de los puntos que hablaremos luego, terminando encontrándote con una luz maravillosa, Sí. de una brillantez y que genera unas sensaciones indescriptibles para la gente que la presencian y que sobre todo está emitiendo amor incondicional. Lo que cuentan todos casi sin excepción Exacto. que han sufrido ese tipo de experiencia es que lo que sienten en ese lugar y sienten de esa luz y de ese encuentro es un amor incondicional, sin prejuicios, sin condenas, que es todo abierto y es como volver al hogar, ¿no? Exacto, Otra cosa volver a que su yo hogar, decía mucho. exactamente. Y ya luego, después de la transición, ya están recibidos por alguien. Sí, que alguien les da lo que, la como bienvenida. dijiste tú, ¿no? Como dijiste tú, que viste un ser de luz, alguien que estaba... Sí, había, pero bueno, vuelvo a decir, no sé si lo mío fue una experiencia o no, pero en estos casos también Ujú. coincide en el tema de que hay unos seres, que Sí. muchos pueden ser familiares, Ujú. te recibe un familiar fallecido o te recibe alguien que conoce puede también tener una forma angelical dependiendo de tus creencias. Eso es Exacto. curioso, pues dependiendo, es como si estos seres o estas formas también se adaptan a tus creencias para no asustarte exactamente. o crearte menos tensión, ¿no? Exactamente. Y ya o seres de luz. Exactamente, seres de luz angelicales, como dijiste antes. Ujú. Y ya luego viene esta parte que para mí que fue muy interesante. Muy, muy importante. Es además. muy importante, lo que es la revisión de la vida. La revisión de la vida. Sí. Pasa por delante de tus ojos como una película, Ya. por así decirlo, Sí. de toda tu vida. Y en muy poco tiempo Sí, ves, comprendes y entiendes toda tu vida, todos los momentos importantes e incluso aquellos que para ti no tuvieron importancia, Sí, los sí, vuelves sí. a revivir. sí, pero Toda no tu es vida en un momento. cada acto, cada hecho, es cada pensamiento, cada sentimiento, cada hecho, todo. Y todo lo percibes y lo entiendes en este momento. Sí. Pero viene otra parte, la Una otra parte muy, muy interesante, muy importante. Ya. Que Que es eso que, me dejó un poco asombrada, la verdad. claro, Sí. que es que además no solo desde tu punto de vista, Sí. sino también desde el punto de vista de las otras personas que interactuaron o que estaban allí contigo durante esos momentos. Y Exactamente. puedes ver cómo influyó tu acción o tus palabras o lo que hiciste o lo que Exactamente. en ellos. Y puedes ver a Exactamente. través de sus ojos y entender esa situación.
De esta manera, toda esta experiencia, toda esta revisión de la vida se convierte en una clase magistral de empatía y de ponerte en el lugar del otro, y además de entender cosas que no llegaste a entender en su momento, pero entenderlas ahora. Y entiendes, para mí lo que fue asombroso es que muchas veces es muy fácil decir que somos uno. Y hemos leído mucho sobre lo que es la regla del oro, que lo que haces al otro estás haciendo a ti mismo. Pero con esa revisión de la vida es eso, es real. Se dieron cuenta que no estaban sus pensamientos, sus hechos, todo lo que estaban haciendo hacia otra persona, estaba realmente haciendo hacia ellos mismos. Y eso fue para ellos como un asombro, una cosa que y muchos lo describen también como darse cuenta de que en verdad todos somos uno. Eso es lo que significa, ¿sabes? que no estás haciendo algo a otro, lo estás haciendo a ti mismo. A ti mismo, sí. En cierta manera, ¿no? Sí, eso es la regla. Y vamos a continuar con los puntos, porque quedan 2 o 3 que tenemos que Sí. contarlos, pero antes vamos a introducir otra canción de conciencia, también sugerida por nuestro buen amigo Carlos Torres. Vale. Hola, Carlos. Y la canción se llama ¿Sabes qué es amor?, del grupo Guardián. Ay, Moni, que nos hemos quedado en un punto tan bonito, tan importante. Por eso tenía yo esa canción de ¿Sabes qué es amor? Y es que el punto, claro, no quería hacerlo a la ligera. El punto de estas ECM, de estas experiencias cercanas a la muerte, que es muy común también entre todos los que la han experimentado, o la mayoría de los que la han experimentado, es el encuentro con la luz, ese encuentro con la luz maravillosa después de la revisión de la vida, o a veces antes, una luz que les recibe, que ellos inmediatamente sienten como la divinidad, o como el Dios o la conciencia superior que siempre han imaginado. Incluso gente que no creía en nada no sabían cómo describirlo. Y esto es una de las cosas más interesantes, es que, ¿verdad? Estuvimos viendo un documental, hemos visto un par de documentales para ponernos al día, ¿verdad, Moni? ¿Y qué notamos en estos? Es que no hay palabras. No hay palabras, no ¿verdad? hay palabras, y cada uno... Me estoy quedando sin voz incluso solo de pensarlo. No solamente sin palabras, intentando explicar algo inexplicable. Y cada persona llorando. No hay palabras, pero una emoción y una sensación. La emoción, la sensación de sentir tanto amor. Tanto amor. Y Amor incondicional. Amor incondicional. Sumergidos, Por muy mal que ellos pensaban que su vida era, o que han actuado en su vida, que sintieron un amor incondicional. Y una aceptación total. Sí, que sin ellos juzgar, sin nada. eran incapaces de darse a sí mismos o de ni siquiera concebir en esta luz con la que se encontraban. Sí. Los acogía, los abrazaba, les decía que todo estaba bien. Y que no hay nada más importante que esa luz y ese amor. Y se dieron cuenta que su vida y lo que ellos valoraban en su vida cotidiana realmente no importaba. No tenía importancia. No, es que lo que más importaba, entendieron, era el amor. Y compartir amor y ser amor, ser como Dios en ese sentido, de sentir lo que ellos estaban recibiendo y compartirlo con el mundo. Es maravilloso ver la cantidad de descripciones, porque hay varios documentales. Aconsejamos que miréis en YouTube. En YouTube hay muchos documentales sobre este tema y muchas experiencias compartidas. Pero cuando todos se ven estas personas contando su experiencia punto por punto, y cuando llegan todos a este punto, especialmente al encuentro con la luz, todos igual. No encuentran las palabras para explicar. Todo es emoción, todo es una sensación maravillosa, indescriptible, y una paz que también una paz que es imposible a describir. Sí. Exactamente. Pero ya viene el momento que
tienen que volver. Sí, porque, A claro, regresar. si no volvieran no nos contarían No su contarían esas experiencia. experiencias, Hay exactamente. quienes continúan, siguen más allá, se quedan allí en lo que muchos llaman el hogar o su verdadera esencia, su verdadera Exactamente. naturaleza. Se quedan allí. Ya. Y los que regresan, nos O cuentan primero, no la quieren historia, regresar. Eso es en lo primer lugar primero. no quieren. No quieren. Y, Quieren estar en su hogar, lo sí, que sienten en su hogar. en su hogar. Pero claro, Sí. son convencidos, Sí. o estos seres que están con ellos, esta Sí. luz les comenta que no ha llegado su momento todavía, que tienen cosas que hacer, Exactamente. que tienen hijos o tienen familia, o tienen cosas. Exacto. Y claro, ya al recordar a los seres queridos y demás, pues terminan aceptando. Sí. Pero no, vuelven como a regañadientes. Y Micha, algunos cuentan que están allí flotando por encima de sus cuerpos y como pensando, ¿quiero volver o no quiero volver? No quiero dejar esa sensación de grandeza y de libertad y ya volver a esa pequeñez que es mi curioso. cuerpo. Exactamente, porque muchos curioso, comentaban cómo toda esta grandeza que hay aquí Exacto. y que somos puede caber o puede entrar en un cuerpo tan pequeño y tan, Exacto, y muchas tan veces limitado. enfermo, Sí. limitado y enfermo y, no, oscuro, no quiere volver. Y de eso vamos a hablar ahora, porque el siguiente punto, y es parte del siguiente punto, eso que has dicho de la enfermedad, lo que viene después es el cambio de vida, porque cuando ya están aquí, en un principio muchos de ellos tienen miedo de contar su experiencia o porque temen ser criticados o no ser comprendidos y les ocurre mucho, especialmente en el pasado cuando esto no era, no sabía nadie nada de esto, no era como un secreto, no fueran a pensar que estaban locos exactamente. Pero una vez vencido eso, hay un cambio de vida total porque pierden el miedo totalmente a la muerte y pierden el miedo y recuerdan que hay una razón para estar aquí, que todo tiene un sentido, que nunca están solos. Ese cambio de vida también va hacia, aman a todo lo que existe, aman a las otras personas, se ven hermanos con todo lo que existe y sobre todo encuentran un propósito en su vida, ¿verdad? Sí, el gran propósito para ellos, la gran mayoría, es compartir ese amor, compartir esa luz, reconfortar a los demás, hacerles ver que hay más en la vida y que no hay que temer lo que se llama la muerte, que es un paso más hacia algo aún más grande. Y una cosa que quería comentar es que, bueno, lo que es evidente es que hay un cambio, es impactante. O sea, el que tiene una experiencia de este tipo, y yo me imagino que muchos de vosotros conoceréis a alguien o habréis oído de alguien que ha tenido una experiencia así. Pues todas estas personas, su vida cambian ellos, porque es tan impactante esta experiencia que para ellos es como una piedra, a milestone, ¿no? Decimos en inglés. Un antes y después. Un antes y un después. Exacto. En el camino, gracias, Moni. E incluso muchos que hay algunos casos de gente que ha estado enferma de cáncer terminal. Exacto. O de otras enfermedades. Había otro que tenía un cáncer cerebral también. Y venían curados. Sí. De esta curados experiencia. O dentro de unos meses ya completamente renovados. Exactamente, renovados. Y en poco tiempo recuperaron su salud. Hay casos en concreto, ahora nombraremos algunos de ellos en el próximo trozo del programa. Gracias, Moni, otra vez. Es que es maravilloso, es que pierdo las palabras con esta temática. Pero antes vamos a meter otra cancioncita ya, después nombramos los libros y nos despedimos. Pero qué maravilla, Moni, qué maravilla. Y la canción, una canción que un título que lo dice todo, es La vida es bella, y es de Miguel Bosé y Noa. La vida es bella, Moni. Totalmente. La vida es bella. Sí. Y qué bonito. Aquí y más allá. En más allá. Aquí, y en más allá todavía más. Aún más. Allá y aquí. Pero bueno, se nos acaba el programa, ha sido un programa fabuloso, me encanta hablar de esto. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la conciencia más allá del cuerpo en el próximo programa. Sobre todo vamos a tocar el tema que queríamos tocar en pero que no nos ha dado tiempo, de qué quieren de nosotros los que no vuelven. Sí. ¿Qué esperan de nosotros los que no vuelven? Exacto. Y vamos a hablar de esto, que es muy bonito también. Y vamos a recomendar antes unos libros sobre esta temática que hemos estado mencionando y hablando durante toda la tarde. Sí. Y el primero, pues el que ya hemos hablado antes, Vida después de la vida, de Raymond Moody. Fue un clásico.
Hay otro clásico también, muy conocido. Bueno, es la muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, también un referente muy grande. También una doctora. Sí, una doctora. No llegamos a hablar de Anita Moorjani, pero su historia es fabulosa. Es fabulosa. Sí, ella es una de esas personas que tuvo un cáncer terminal y ella tuvo esa experiencia y ya está hablando de su experiencia. Su historia se llama Morir para ser yo. Sí. Y como ella, el que tú comentabas, sí, es de Eben Alexander. El Prueba del Cielo. La Prueba del Cielo, que también vino contando, él era también un doctor. Neurocirujano. Pero el otro que tuvo también una remisión espontánea fue Mellen Thomas Benedict. No sé si hay libros escritos, pero hay mucho en internet sobre él. Mellen Thomas Benedict, él también tuvo un cáncer cerebral y su historia es muy interesante. Sí. Saber por qué, porque él dice mismo que la luz le dijo que el cáncer se lo habría creado él mismo por la negatividad. Él creía que la humanidad era un cáncer, sí, y estaba muy enfadado como la humanidad había cambiado y destrozado el mundo y creía, sí, que no íbamos a sobrevivir. Y en la luz, en su experiencia que tuvo en la luz, le dijeron que eso mismo había sido lo que había provocado el cáncer que él tenía. Y cuando volvió, inmediatamente empezó a curarse, sí, y a algo que es imposible, según los doctores, y en unos meses estaba totalmente sanado. Sí, y ya es un mensajero de la luz. Un mensajero de la totalmente, luz. Y del amor. Otro libro también que he estado leyendo últimamente, La Prueba, de Mado Martínez, muy interesante, con muchas historias, muchos relatos que merecen la pena conocer. Uh-huh. Y el último es de un niño, la historia de un niño que se llama Colton Burpo, que se llama El cielo es real, y además es una película. Sí, hicieron una película de esa historia muy bonita también. En inglés se llama Heaven is for real. Exacto. Exactamente. Y muchos en YouTube. documentales que hay en sí. YouTube. Pero nos tenemos que despedir y entonces hasta el programa que viene, que será dentro de 2 lunes. Y os recordamos que si deseáis contactar con nosotros, con Moni y conmigo, en nuestro programa Conversaciones con Conciencia, podéis escribir a conversaciones@chinradio.com. Estamos también en Facebook y en la Nueva Onda Latina, y pueden también llamar al 613-244-0244. Y nada, encantados de haber estado con vosotros, y nos despedimos con la canción canadiense que dice, pues otro título maravilloso, Gracias a la vida, de Amanda Martínez.